Nuevamente los saludamos en el nombre del Señor y vamos a continuar con la grabación anterior, que el tema es la Eucaristía o la misa como sacrificio, que nos quedaron pendientes, bueno, muchas cosas para decir realmente frente a lo que está pasando con la Santa Eucaristía, que es acción de gracias, con la misa que el término antiguo o el término inicial sería la paramisión. Para nosotros también como sacrificio que vamos a trabajar en ese momento y para aprender. Y por eso la urgencia de nosotros entonces decir que la misa no es un encuentro, no es fiesta, no es una celebración. Como yo les he dicho también, la Eucaristía o la misa no es una misa de quinceañera, no es una misa de un aniversario, etcétera, o cumpleaños, todo eso, sino que es ante todo es Jesús y es sacrificio. Entonces vamos a seguir haciendo como esa especie de investigación, de estudio, y los que me escuchen deben urgentemente transmitirlo a las personas que más conozcan y grupos para aprender y para definitivamente cada que vamos a la Eucaristía ya sepamos que es Jesús quien muere por nosotros. Hay que seguir aprendiendo cada vez más. Coloquemos en manos del Señor para que el Señor nos ilumine, nos dé su gracia, su bendición, para que lo que transmitamos sea para la conversión de muchas personas, para nuestra conversión, para nuestra entrega a Jesús, que derramó su sangre por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Para eso vino, murió por nosotros. Te damos gracias, Jesús, por tu muerte y también por tu resurrección. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a mirar. ¿Qué es la cena del Cordero? Porque hay que combinar entre la Eucaristía como cena y la cena del Cordero. Entonces, del Antiguo Testamento, los judíos hablaban de la cena, pues la cena de Pascua con el Cordero, con el animalito. Y decimos entonces que ya es una transformación, que en la grabación anterior pueden mirar, ya no de animales, sino que Jesús ya se convierte en ese Cordero. También vamos a hacer como el análisis de una página catholic.net y la Biblia de Jerusalén. También el enfoque y también la urgencia que ustedes y yo debemos aprender algo que es urgente. Entonces no hablamos solamente del sacrificio y de la cena del Cordero, pero como Cordero, sino que estamos hablando de lo que se nos espera a nosotros como el futuro o la eternidad, hacia dónde vamos nosotros. Todo depende del Cordero. Entonces, hay un doctor en teología que era protestante, pero leyendo el Apocalipsis y leyendo esta cena del Cordero, él se convirtió al catolicismo, se llama Scott Hahn. Entonces, hay unos elementos que él nos regala para este momento, para esa grabación, o que tomamos de él mejor de catholic.net. Dice, digno es el Cordero, que son los títulos de Jesús, llamado el ungido, Hechos 4:26, y se refiere a él también como Señor y como Maestro. En Apocalipsis llamado como León de Judá, sacerdote, sumo sacerdote en Hebreos 3:1, Hijo de Dios, Marcos 1, y Rey de los Judíos, Marcos 15. Entonces son títulos para Jesús, como Dios, como Rey, como cabeza de la iglesia, de cielos y tierra. Entonces, para lograr ir definiendo todos estos títulos, tiene que haber un punto en el que el Señor asume toda esa realeza y todo este servicio de salvación, si lo podemos entender así. Entonces, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, 28 veces aparece
como el Cordero. Digno es el Cordero degollado a recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Apocalipsis 5:12. Descripción de una manera, es lo opuesto a otros títulos usados para describir a Jesús, que ese es el misterio tan grande. Entonces unos títulos le dan una realeza y todo eso, como el mandato, pero la contradicción, y por eso en esa contradicción es que los judíos no soportaban a Jesús porque lo veían como solamente lo veían como hombre, como carpintero, como hijo de María. No era posible que él fuera ese Salvador o ese Mesías poderoso como hijo de David, porque también lo entendían como que era de Nazaret, Galilea, y sus amigos eran galileos, entonces para ellos no era posible. Ahora, describirlo como cordero evoca debilidad y falta de poder. Entonces, una contradicción que para los católicos también es eso, o sea, pero si Él es el Rey de Reyes, Él es el que va a dirigir los pueblos y naciones, entonces, ¿cómo entenderlo como cordero? Entonces es un trabajo también mental y espiritual, contemplativo, de entender a Jesús, o sea, la misión de Jesús no se logra entender, porque cada uno tiene como esa misión, ese ser, pero Jesús se nos presenta de una manera contradictoria. Entonces, el Cordero evoca debilidad y falta de poder. También pues por eso vemos que la gente se burla de la Eucaristía, no le gusta la Eucaristía y tratan la Eucaristía a la celebración. Para muchos se ha entendido como eso, como fiesta, y ni les importa. Uno lo nota mucho, la falta de respeto, incluso desde Vaticano II se ha ido poniendo el respeto. Las mujeres se colocaban la mantilla, los hombres iban bien vestidos, los sacerdotes eran de sotana, las maneras, el modo, todo eso se perdió el respeto. Se convirtió prácticamente en un encuentro de las personas y en el momento de saludarse, todo es una falta de respeto. Entonces por eso ahí vamos con esas grabaciones a intentar los que puedan entender estas grabaciones, que las compartan y que se comprometan, nos comprometamos todos a cambiar y a aprender de ahora en adelante a cuando vamos a la Eucaristía es con respeto, es al Cordero, pero ese Cordero nos va a llevar por su muerte a esa salvación, porque Él es el mismo, el que Jesús como Cordero, el que nos lleva a esa salvación. Y dice, ese título refleja creencia fundamental del Nuevo Testamento, una que continuamos profesando en cada celebración eucarística, en cada misa. Cada vez que celebramos la Eucaristía, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Nosotros también, aunque está copiado Cena del Señor, también podemos entenderlo como sacrificio del Señor, porque es de más responsabilidad, más que ir a cenar o compartir como el pueblo judío o como los hermanos separados, que es un compartir de un pan, una memoria que tienen ellos. Para nosotros los católicos tendría que ser sacrificio del Señor. Esas palabras combinan dos versículos de la Escritura, la descripción de Jesús hecha por San Juan el Bautista, Juan 1:29, y las palabras del ángel sobre la fiesta celestial en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 19. El Cordero de Dios. Dice entonces, ¿por qué le llamamos Cordero? La respuesta es porque todos los sacrificios que ofrecían los israelitas, uno se destacaba como el más importante del calendario, que era la Pascua o Paso del Señor, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, Éxodo 12. El sacrificio de un cordero sin defecto también era importante, y el consumir su carne asada era parte central en la celebración de la Pascua, la carne asada. Entonces la carne asada, y nosotros ya también estamos pensando en que Jesús ha muerto y ha sufrido de una manera muy cruel. Entonces, y yo lo digo a título personal porque ya sería con toda humildad, y Él dice, aparte del sufrimiento, no solamente como la carne del cordero,
sino el sufrimiento, el dolor, todo lo que Él vivió, y aparte de eso que Él baja al inframundo, según la tradición, revelaciones, catequesis de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, en Melitón de Sardes y otros escritos de santos, de los padres de la iglesia, que Jesús baja a encontrarse con el primer Adán, a esos lugares, como digo, del inframundo. Entonces estamos hablando también de el Cordero sufriente que va a rescatar a toda la humanidad. Entonces la imagen de Jesús como Cordero expresa la creencia cristiana que Jesús en su muerte de cruz fue ofrecido en sacrificio, igual que el Cordero sacrificado por las familias israelitas antes del Cordero. Dice entonces, al profesar que Jesús es el Cordero de Dios en nuestra celebración de la Eucaristía, estamos recordando su muerte sacrificial en la cruz. La mesa también, otro tema gigante que aquí no hay tiempo, no nos da, es que la mesa como ara, como sacrificio, como Gólgota, se convierte también con el Padre Pío. Cada que celebraba le preguntaban a él que por qué se veía tan triste y él decía, porque otra vez Jesús va a morir por nosotros. Entonces cada Eucaristía es como, no solamente en memoria, sino volvemos a vivir la muerte de Jesús, su pasión. Pero más aún, como veneramos, estamos representando este sacrificio. Bueno, Jesús, el último y perfecto sacrificio, Jesús e Isaac. Vemos entonces cómo en el Nuevo Testamento ve a Jesús como Cordero de la nueva Pascua, pero más aún el Nuevo Testamento presenta su sacrificio en la cruz como el último y perfecto sacrificio al que todos los sacrificios de la Biblia señalan y anticipan. Como notamos, entonces, ¿qué es lo que hace Génesis 22? Es la entrega, ya lo vimos en la grabación anterior, la entrega de Isaac como ofrecimiento. Entonces, hay un paralelo entre ambos, entre Isaac y Jesús. Pero Jesús es ofrecido, mas no muere. Jesús se ofrece y muere por nosotros. Esa es como lo central de Dios. Él incluso sufre por nosotros y aún así Él se entrega por nosotros. En la carta a los Hebreos dice que Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo único y pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo entre los muertos, Hebreos 11. Y es interesante también que fue el tercer día que Isaac fue rescatado de la muerte, Génesis 22:4. Entonces sí hay un paralelo entre ambos y ahí comienza, desde Abraham comienza realmente la historia del pueblo de Israel. Y desde Jesús comienza el nuevo pueblo, que es Primera de Pedro capítulo 2. Ustedes no eran pueblo, y ya son pueblo, nación santa, pueblo adquirido. Entonces ahí hay una relación pues bastante grande, la historia del pueblo de Israel y la historia católico-cristiana. La víctima lleva la leña de su propio sacrificio. Entonces sigue siendo lo mismo. Toma Abraham la leña del holocausto, lo cargó sobre su hijo, Génesis 22:6. También Jesús cargó la cruz, Juan 19:17. Aunque agotado por el maltrato, no pudo llevarlo todo el camino, Marcos 15:21. Entonces es impresionante lo que uno puede alcanzar a captar. La víctima va voluntariamente a su propio sacrificio, aunque en arte Isaac es retratado frecuentemente como un muchacho joven que ha sido llevado. Entonces, esto nos va mostrando más o menos esa visión del pueblo de Israel con Jesús y hacia ese sacrificio como cordero. Ahora, Jesús es el cordero pascual. Dice San Pablo en 1 Corintios 5, porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido inmolado. Entonces, desde el inicio del cristianismo, los creyentes han visto la muerte de Cristo en la cruz como el último sacrificio pascual. En la mayoría de idiomas que hablan los cristianos, la palabra para la celebración de la resurrección se relaciona con la raíz de Pasch o Pascua. Entonces volvemos, es el paso del Señor. Por su muerte
entonces la entendemos como Cordero. Él tenía que morir por nosotros. Y ese realmente es el sacrificio. Por eso entonces insistentemente hay que decir, la celebración eucarística realmente es el Cordero, no es más. No es un encuentro, una celebración ni aniversarios. Ya eso tenemos que superarlo. Simplemente en la Eucaristía se pide, pero el centro realmente es Jesús. Muy bien. Fue Jesucristo mismo quien se ofreció en sacrificio, o sea, Él voluntariamente muere, como nuestro sumo sacerdote, Hebreos 3:1. Jesús se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma, Efesios 5. Las palabras en San Pablo nos recuerdan Éxodo 29, que narra el sacrificio ofrecido para consagrar a los hijos de Aarón como sacerdotes. Entonces, todo es un ofrecimiento. Pasamos entonces al sacrificio de Cristo y la misa, es la alianza de amor. Cuando Jesús decidió ir a Jerusalén por última vez, sabía que iba a morir allí. Mateo 20. Y sus discípulos lo sabían también, Juan 11:16. Jesús llega a Jerusalén a tiempo para la Pascua e hizo los planes de celebrar la cena pascual con sus 12 discípulos, Marcos 14. Entonces, la cena pascual ya es Jesús mismo, que él sabe que Él se está sacrificando y muriendo por la humanidad. Entonces, ahí es donde comienza la iglesia, porque Él ya está muriendo realmente, Él sabe que va a morir por nosotros, por la humanidad. Entonces, por eso, aunque se hable de la cena del Señor, para el pueblo de Israel era como esa salvación, para los protestantes como un compartir de que Jesús murió. Para nosotros realmente es que Jesús se queda en esa Eucaristía, en el pan y el vino, como dice San Juan capítulo 6. De la práctica de esa celebración comienza los primeros cristianos, San Pablo, a los Corintios. Una de las cartas recuerda, bueno, 1 Corintios, él recuerda que Jesús tomó pan y vino diciendo que eran su cuerpo y sangre. Esta copa es la nueva alianza, es mi sangre. Cuantas veces que lo beban, hacerle memoria a mi. 1 Corintios 11. Y en las oraciones de Mateo y Marcos, al dar a sus discípulos la copa, Jesús dice también, esa es mi sangre de la alianza, Mateo 26 y Marcos 14. Entonces, eso evoca, se junta la Pascua del Cordero del pueblo de Israel con la Pascua que es Jesús mismo, como esa despedida. Recuerda entonces en Éxodo 24 lo que hace Moisés al asperjar. Entonces, hace lo siguiente Moisés: esta es la sangre de alianza que Yahvé ha hecho con ustedes de acuerdo con todas esas palabras, y se asperja con sangre. Entonces al pueblo de Israel definitivamente en Éxodo es con la sangre de los animales. Y Jesús derrama su sangre. La grabación anterior dijimos entonces acerca de el misterio y se asemeja con Melquisedec de Génesis 14. Entonces Melquisedec ofrece pan y vino. Entonces está prefigurando lo que va a suceder. Carta a los Hebreos. Es la figura, Melquisedec figura lo que va a suceder. Es como la profecía. Y eso es lo más impresionante de Melquisedec. Es un misterio que no se puede relatar porque se desconoce su genealogía, como dice también la palabra. Muy bien. Y es el único y eterno sacrificio. La muerte del Señor es lo que se celebra en la Eucaristía. O sea, lo que se celebra es la muerte del Señor. Y escuchamos en cada Eucaristía. Los primeros cristianos no pudieron haber dejado de percibir ese sentido. Cristo nuestro Señor ha sido brutalmente torturado y asesinado. Celebramos ese evento a través de una Eucaristía o acción de gracias. Entonces dice, ¿cómo no estar agradecidos con Dios? Entonces la Eucaristía es cómo no estar agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pues que es su muerte. Y por eso no es fiesta. Realmente no es una fiesta.
Y eso a nosotros se nos ha enseñado hace mucho tiempo que es una fiesta, un compartir. Hay que cambiar ya esa mentalidad. Porque es realmente el sacrificio central que es la muerte de Dios por nosotros. Jesús muere por nosotros y la gente está bailando, la gente está gritando, están sacando demonios, están haciendo cosas que no se deben hacer, están en celulares o están mostrando sus últimos zapatos o su último peinado y otras cosas, están conversando, están distraídos. Así, muchas Eucaristías se convierten en lo que es la humanidad, distraídas y Jesús muriendo ahí. Ahí está muriendo Jesús. Hace 2000 años seguramente pasó lo mismo. Jesús estaba muriendo y la gente estaba por allá comprando y haciendo de todo. Y Jesús, Dios muriendo allá en el Gólgota y la gente por allá todos charlando, contando chistes, haciendo cosas, etcétera, etcétera. Buscando poder, plata, fama o haciendo cosas malas. Y eso pasa ahora. El Gólgota se repite. Mientras estamos en la Santa Eucaristía y viviéndola, la gente está distraída. Tenemos que, de alguna manera, pensar en una Eucaristía que realmente sea sentida y vivida. Entonces, enfocándonos en lo que les dije a la parte inicial, de lo que representa la Eucaristía como sacrificio. Entonces, representado en la cruz. Entonces, podemos llamar la misa un sacrificio porque instituyó la Eucaristía que hace accesible el último sacrificio a nosotros para todos los tiempos. Entonces, lo que la carta a los hebreos, muere de una vez y para siempre. De una vez porque murió y para siempre porque es para todos los tiempos. Vivir la Eucaristía en cada tiempo, en cada momento, cada generación, cada persona, vivirla porque Él ya murió, pero la seguimos rememorando y rememorando. Hoy van a ser un niño, mañana va a ser otro niño, en un año nace otro niño, y niños, y niños, y todos deben vivir el sacrificio de Jesús, su muerte, en cada Eucaristía. Eso es, ¿qué es? Los sacerdotes ofrecen el sacrificio. Tiene que haber alguien que ofrezca, porque Jesús murió, pero ¿quién ofrece el sacrificio? Cada miembro del pueblo de Dios es hecho miembro del santo sacerdocio de la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, Apocalipsis 1. Así como Israel fue llamado un reino de sacerdotes, Éxodo 19, cada uno de nosotros es llamado a ofrecer sacrificios espirituales, primera de Pedro capítulo 2. Entonces, como Cristo se ofreció en la cruz, también nosotros somos llamados a ofrecer nuestro propio cuerpo y nuestras propias vidas en la Eucaristía. Unidos a Cristo en el bautismo, compartimos su sacerdocio. Eso lo entendemos también en primera de Pedro capítulo 2. Los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes, o sea, se ofrezcan ustedes sus cuerpos y se ofrezcan como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual, Romanos 12. Entonces, es el ofrecimiento del sacerdote y cada persona se ofrece a sí misma y así formamos y nos configuramos como cuerpo de Cristo. Entonces, ya para ir terminando, vamos a comprometernos realmente a vivir como una experiencia con Jesús en cada Eucaristía. Ahora en adelante que vamos a la celebración del sacrificio, allá renovar. Vamos a renovar, ya a reparar. Yo los invito a que hagamos, lo digo por mí como sacerdote, yo debo reparar también mucho. Porque muchas veces hemos estado distraídos, muchas veces hemos estado de pronto ir a la Eucaristía pidiendo favores o porque me invitaron a una celebración, a un bautismo, un matrimonio, a una celebración, un aniversario, un cumpleaños, etcétera, pero no vivimos realmente pensando en Jesús. Entonces vamos a hacer como ese cambio, ese pensamiento espiritual, contemplativo, de vivir realmente y de ahora en adelante no solo reparar por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que nuestras familias, comunidades, nuestra iglesia están viviendo ahora. Desgraciadamente, lo que está pasando en el mundo es una tragedia, porque lo que va a salvar el mundo es el sacrificio de Jesús. Cada Eucaristía es el sacrificio de Jesús. Jesús muere por la humanidad. Él derrama su sangre por la humanidad. Y entonces debemos comprender que si Jesús Dios muere por nosotros, Él es la salvación para todos. Por eso tenemos que salvar, rescatar
la Santa Eucaristía, reparar, pedir mucho perdón en cada Eucaristía, ya tomar conciencia del valor infinito, salvífico de la Santa Eucaristía y nosotros formar, al alimentarnos del cuerpo de Cristo, formamos 1 Corintios 12. Somos su cuerpo, sus manos, sus pies, o sea, somos la parte de ese cuerpo místico. Y por eso, como hemos estado diciendo acerca del tema del sínodo, es tan delicado, porque es un sacerdocio y un ministerio que se confiere y se le ha dado realmente a hombres, a los apóstoles, que ahorita lo que quieren cambiar y los que confiesan son los sacerdotes, porque Juan capítulo 20-21 es a los apóstoles que representan los obispos, a los presbíteros que son los sacerdotes y a los diáconos que son los servidores. Entonces, esa es una iglesia. ¿Por qué es ser jerárquica? Porque es un ordenamiento mandado por Dios. Ahorita, tristemente, pudiéramos decir como algo un poco triste, el signo de la sinodalidad podría ser, algún servidor en la parroquia decía, ¿será que es el signo de la comodidad? Cada cual se quiere acomodar y quiere hacer, que las mujeres quieren ser sacerdotas, que todos quieren predicar, que se acabó el pecado, que no nos preocupemos, que todos tienen derecho a la salvación, que no existe el infierno, que los que manejan la tradición son infiltrados y están mal y estamos apegados a un pasado. No, y no es esto. Nosotros tenemos que ser claros en que todo lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, su muerte es para la salvación. No podemos nosotros solamente escuchar al mundo, tenemos que predicar el Evangelio, predicar a Jesús como Cordero, porque Él, Apocalipsis 17 sería otra grabación para más adelante, Apocalipsis 17, es el Cordero. Y termino con eso para dejar como de entrada para otra grabación próxima, más adelante, Apocalipsis 17-13. Están todos de acuerdo en entregar a la bestia el poder y la potestad que ellos tienen. Versículo 14, Biblia de Jerusalén. Estos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, que es Señor de señores y Rey de reyes, los vencerá, en unión con los suyos, los llamados y elegidos fieles. Y mire que todo está conectado. O sea, la fidelidad al Cordero va a ser los elegidos y los que han sido llamados, los que son fieles, a combatir la bestia. ¿Qué está destruyendo el mundo? Ya ustedes ven la bandera roja por todas partes y en todo. Y ustedes están viendo lo que está sucediendo ahorita. Me dijo además, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Todos van a combatir al Cordero. Por eso es la urgencia de defender la sana doctrina, las verdades. Necesito que se suscriban y para la próxima grabación vamos a estar pendientes de hablar del Cordero y quién es el que va a vencer, quién es el que va a salvar la humanidad y cómo la Eucaristía es el centro de todo porque es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dios los bendiga. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.